Bienvenidos hermanos y hermanas a la lección 5 de 6 sobre este tema, la fe en el silencio. Mi nombre es Matthew Murcia. Quisiera leerles una vez más el texto base de esta enseñanza, el cual lo encontramos en Juan 4:11. Yo se lo leo a partir de la Nueva Traducción Viviente y dice así: Pero Señor, usted no tiene ni soga ni balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Para la lección de el día de hoy, me gustaría ahondar un poco más en el tema de la duda y específicamente en un tipo de duda o en un tipo de situación que verdaderamente nos puede llegar a afectar. Antes de entrar, ¿verdad? Directamente en este tema, recapitulando un poco de la lección anterior, ¿verdad? Si hemos pasado por estas pruebas de fe, ¿verdad? En estos momentos de silencio de los que hemos venido hablando los últimos días, si hemos pasado por ellos, en estas situaciones donde el Señor pone a prueba nuestro corazón, alma y espíritu, tenemos dos posibles finales. A veces prevalecemos, ¿verdad? Superamos la prueba, nos mantenemos fieles con fe, ¿verdad? Y llegamos al final donde el Señor nos está esperando al otro lado. O a veces nos perdemos durante la prueba y no prevalecemos. Aún así, me gustaría recordarle, aún así, si no prevalecemos, porque es de humanos fallar, nosotros no somos perfectos, aún así, si no prevalecemos, las cualidades de Jesús nos aseguran que aún si fallamos, Él nos va a esperar con los brazos abiertos. Y Él nos estará esperando con los brazos abiertos, lleno de amor, lleno de paz, para querer prepararnos de nuevo, para volver a pasar por esta prueba, a volver a pasar por este silencio, para que esta vez sí podamos prevalecer. Aún así, en los tiempos de silencio, muchas otras veces, son los que están más cercanos a nosotros los que nos hacen dudar. Son los que están más cercanos a nosotros los que no podrán entender nuestra situación y los que no podrán entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Las personas cercanas a nosotros, a las cuales no les es posible todavía entender las enseñanzas de Jesús. A veces estas personas cercanas a nosotros son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros mejores amigos, ¿verdad? Aquella persona con la cual tal vez compartimos todos los detalles de nuestra vida. A veces ellos son los primeros en ponernos ese primer obstáculo, ese primer tropiezo. A veces ellos son los primeros en tal vez decirnos: no, es que ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás matando tanto? No, no, deje todo eso ahí botado. ¿Por qué te estás matando tanto? A veces ellos son los primeros que nos quieren hacer desistir, sea consciente o inconscientemente. A veces ellos son los primeros en juzgarnos, ellos son los primeros en hacernos dudar, y ellos son los que tal vez a veces tratan hasta de imponer su vista sobre el plan establecido por el parte del Señor. A veces, tal vez ellos sean igual hermanos en Cristo o tal vez no se han convertido. Tal vez están en proceso tal vez usted les está sirviendo de ejemplo a ellos para que ellos observen el cambio que Dios ha hecho en su vida. Sin embargo, muchas veces van a ser ellos los primeros en imponer su vista ante lo que nos está pasando. Y tal vez no lo hagan con mala intención. Sin embargo, debemos aprender a discernir estos momentos. Ante sus ojos, los ojos de ellos, la vida que llevamos, las pruebas y las dificultades que vivimos pueden tener una fácil solución. En su mente, dentro de su propia realidad, para ellos puede tener una fácil solución y ellos no pueden llegar a comprender nuestros movimientos. En estas situaciones, debemos ser realmente cuidadosos porque no podemos hacer combatir sus ideas contra las instrucciones de Dios.
No podemos hacer como esa competencia o esa riña, ¿verdad? Entre lo que nos dice tal vez nuestro mejor amigo de toda la vida, esa persona que en la que hemos confiado siempre, que tal vez no está cercana al Señor, tal vez no entiende por lo que yo estoy pasando y entonces va a llegarme a dar un consejo que no se alinea para nada con la instrucción del Señor. Sin embargo, tal vez humanamente yo razono y yo digo, ay no, es que hemos sido amigos por mucho tiempo. Debería tal vez escucharlo, tal vez él tenga algo de razón, cuando claramente nos está dando un consejo que tal vez es completamente opuesto a la instrucción que nos ha dado nuestro Señor. O a veces nos pasa con nuestros propios papás. Tal vez somos hijos, ¿verdad? De tal vez papás inconversos o papás que han tenido tal vez algunos encontronazos con la religión en sí, entonces tal vez no creen. Y entonces nos presentamos ante ellos porque son nuestros papás. Confiamos en ellos, ¿verdad? Para contarles las cosas y les comentamos que tal vez está pasando X o Y situación en nuestra vida. Y ellos tal vez nos llegan a decir algo que no se alinea para nada, ¿verdad? Con lo que el Señor quiere que hagamos, pero como son nuestros papás, moralmente nos sentimos obligados a tomar en cuenta su consejo. Y qué difícil es estar en esa situación. Yo sé que yo he estado en esa situación y es muy difícil. Es muy difícil porque entonces mm, tal vez como que se nos cruzan los cables, ¿verdad? Y no es solamente con los papás, es con cualquier persona con la cual usted tenga una gran estima, ¿verdad? Un gran respeto, una gran confianza en lo que ellos tienen que decir para su vida. Que a veces se nos cruzan los cables y entonces decimos, ok, si hago como que no les hice caso, estaría faltándoles el respeto a ellos, ¿no? Tal vez ellos se sentirían mal y se darían cuenta que yo no tomé en cuenta para nada su consejo y entonces seguro hasta que nos dicen que mejor ni venga a preguntarles nada nunca más. Pero es una situación muy complicada en la cual estar. Y es una situación donde debemos saber discernir, donde debemos saber cómo separar cada cosa que se nos es dicha. Como les decía, moralmente tal vez nos sentimos presionados a hacer lo que esta persona de gran estima, de gran respeto que tenemos en nuestra vida nos está diciendo que hagamos, aun si sabemos que va al contrario de la palabra del Señor, de la instrucción del Señor. A veces incluso lo que ellos nos quieren insistir en que hagamos es que desistamos, que nos rindamos, que para qué está usted peleando eso, que sea loco, ¿qué está haciendo? ¿Para qué usted se está metiendo en ese problema? Que usted mismo se metió en ese problema, cuando a veces ellos no pueden ver el panorama completo, cuando a veces ellos no pueden ver que nosotros estamos siguiendo la instrucción del Señor, y entonces es una decisión muy difícil porque tal vez si son personas que no creen en Dios o incluso si son nuestros hermanos y hermanas, ellos nunca van a poder comprender completamente la extensión de la prueba que el Señor nos está dando, la extensión de la instrucción que el Señor nos dice, porque cada relación con Dios es individual. Para mí no va a ser lo mismo que para usted. No podemos dejar que estas voces nos alejen del propósito del Señor. El precio que debemos pagar como hijos de Dios es hacernos enemigos de muchos y la mayoría va a empezar primero por las propias personas de su hogar. La mayoría de veces esto incluye a nuestra propia familia. Muchas veces tal vez a sus ojos nos vamos a volver el enemigo de ellos porque no hacemos lo que ellos nos dicen, porque hacemos las cosas por la manera del Señor y no por la manera de ellos. Porque ellos no entienden por qué, tal vez hasta nos dicen, ay, no, es que es problemático, es que hace lo que le da la gana, pero no, no es que estamos haciendo lo que nos da la gana, es que estamos siguiendo la instrucción de Dios. Y al menos en mi vida, la instrucción de Dios rige por encima de la instrucción de papá, mamá, de todos los demás. Porque yo sé que en el Señor siempre voy a tener victoria. Obviamente no estoy hablando de deshonrar a nuestros padres y nuestras madres, pero a veces llegamos a esta decisión y tenemos que elegir, ¿le hago caso a esta persona de gran estima, de gran respeto en mi vida, o le hago caso a lo que me dijo el Señor claramente que debía yo hacer?
Y muchas veces nos vamos en ese viaje, ¿verdad? En ese como quita y pon, ¿verdad? De qué hacer, qué digo, qué hago, qué no hago. Y a veces no terminamos haciendo nada, se nos termina yendo la oportunidad, se nos termina yendo la prueba, terminamos no prevaleciendo. A veces esa misma intención de mantenernos en duda y que no nos podemos decidir porque no estamos bien afianzados en lo que creemos. Y nuevamente Jesús nos pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe si usted no está dispuesto tal vez a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer? Si es, aunque eso signifique tal vez que por un tiempo te vas a hacer enemigo de tu familia, de tu mejor amigo. Tal vez ellos no están en la misma posición que usted en su viaje con el Señor y no van a poder comprender lo que usted está haciendo de una vez. Esto tal vez lo podemos ver evidenciado cuando leemos el pasaje que viene en Lucas 11:23, cuando el Señor nos dice, ¿verdad? El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Y con esto no quiero decir que es que todos los que no están con Dios están confabulando en contra de nosotros, que nos quieren destruir. Tal vez sí, pero no es la gran mayoría y no es siempre el caso. Sin embargo, queda evidenciado que el Señor, que nuestro Jesús, sí sabía que Él muchas veces iba a tener que ser enemigo de los demás. A Jesús no lo querían recibir en los pueblos, ya sea por miedo o por temor a que los viniera a juzgar o por lo que fuera. Él se hizo enemigo de muchos para los pocos que éramos nosotros. Así que eso también se va a reflejar en nuestra propia vida. Jesús sabe perfectamente que seguirlo a Él va a crear repercusiones en nuestra vida. Todos se van a dar cuenta que hemos cambiado. Durante estos tiempos de silencio donde nos quitan los rodines y nos dejan solo con la bicicleta, muchas veces nuestra propia familia van a ser los primeros que van a hacer que queramos bajarnos de esta bicicleta sin siquiera habernos subido en un inicio. Muchas veces ellos van a ser el primer obstáculo o la primera piedra en el camino que vamos a tener que saber cómo prevalecer ante ellos para poder cumplir nuestro propósito en el Señor. Ellos nos desalentarán y sembrarán duda en nuestro corazón. Obviamente lo que yo no quiero que se entienda por esto es que lo que viene tal vez en este pasaje de Lucas 11 no es ir a pelearnos con todos, no es dejarles de hablar a nuestra familia o a los que son inconversos, no es dejarle de hablar a ese amigo de tantos años a pesar de que sabemos que no se ha convertido, no es deshonrar a estas personas de gran estima y gran respeto en nuestra vida, sino que debemos que reconocer que como seguidores de Cristo nos va a tocar tomar esta decisión que no va con los demás, que muchas veces no va con lo que nuestros familiares y amigos cercanos nos están diciendo o no va con lo que ellos piensen. Tampoco debemos enorgullecernos y pensar en ellos como peores o inferiores, pero debemos siempre filtrar lo que se nos es dicho. No importa de quién venga, si viene de esa persona de alta estima, de gran valor para nuestra vida, de ese mejor amigo, de nuestro papá, de nuestra mamá. A veces nos vamos a tener que poner en esa posición donde vamos a tener que tomar una decisión. Y debemos siempre filtrar lo que se nos es dicho. Para eso están las escrituras. Las escrituras siempre nos guiarán hacia toda verdad, hacia toda justicia en todo momento. En nuestro proceso y trabajo con el Señor no podemos dejar que estas palabras, que a veces vienen de los más cercanos a nosotros, eviten nuestra victoria y nuestro cumplimiento del propósito en Dios para nosotros. Es por eso que debemos prepararnos, que debemos tomar en serio las promesas, que debemos leer siempre la Escritura con ese afán de intimar más con nuestro Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy por esta lección tan valiosa, Señor. Gracias porque hoy nos haces ver que muchas veces vamos a tener que tomar esta decisión.
Muchas veces como seguidores de Cristo vamos a tener que hacernos enemigos de los más cercanos a nosotros. Y claro que va a doler, claro que nos va a angustiar nuestro corazón, claro que nos va a entristecer tener que separarnos tal vez de estas personas. Pero debemos entender, Señor, que tu propósito es más grande, que tu instrucción es más valiosa, que en ti siempre va a haber la victoria y que tú siempre nos vas a recoger, aunque todos los demás nos dejen, aunque todos los demás se pongan a nosotros, aunque tal vez nuestra creencia en ti cree conflictos dentro de nuestro núcleo familiar, Señor. Tú siempre nos vas a acoger, siempre nos mantendrás en el hueco de tu mano, Señor. Bajo tus alas siempre nos harás descansar. Siempre, Señor, nos vas a llenar de amor, de felicidad. Nunca va a ser que nuestro corazón se amargue por estas situaciones, porque nos vas a dejar en claro, Señor, que es temporal, que en algún momento ellos entenderán, Señor, que nuestra vida empezó a ser regida por ti y no por este mundo. Y no se trata, Señor, de irrespetar a los demás. Claro que no se trata de eso, pero se trata de honrar siempre a nuestro Dios, al Todopoderoso, al que nos creó y al que nos trajo a este mundo. Gracias, Señor, por esta lección tan valiosa del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, esta ha sido la lección número 5 de 6 de esta semana de enseñanza, de adoración y de oración. Quisiera me acompañaran mañana para ya la última lección. Qué rápido se nos ha pasado el tiempo, ¿verdad? Para ya la última lección de esta semana, en la cual hablaremos de un pasaje muy importante que viene en Hechos 9:16, el cual nos habla de cuánto debemos sufrir por su nombre. Los espero por este mismo medio. Espero tengan una bendecida noche, una bendecida mañana y un bendecido día. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios nunca los deje y que ustedes nunca se alejen del Señor. Nos vemos.